Historia de la filosofía, volumen 1, sección 104, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 10, la filosofía musulmana. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 236. Avicena, la antropología. La facultad de conocer las formas inteligibles es lo que distingue a los animales dotados de razón de los que carecen de ella. Esta facultad es el alma racional, que también suele llamarse intelecto material, es decir, intelecto en potencia o posible. Las formas inteligibles pueden llegar al alma de tres maneras diferentes. En primer lugar, mediante emanación o infusión divina, sin adquirirlas o aprenderlas mediante los sentidos. Así, por ejemplo, el hombre conoce los primeros principios. En segundo lugar, mediante raciocinio discursivo o pensamiento demostrativo. De este modo llegan al alma las especies inteligibles, que son objeto de consideración lógica. En tercer lugar, mediante los sentidos, con la ayuda de una capacidad natural e innata. Gracias a las especies inteligibles, que de este modo llegan al alma, el intelecto en potencia se convierte en intelecto en acto, identificándose con las especies mismas, con lo que es al mismo tiempo sujeto y objeto de conocimiento. La inteligencia en potencia, la simple sustancia intelectual, solo se da en los niños que carecen todavía de cualquier forma o especie inteligible. Luego, sin ayuda de ninguna ciencia o meditación, se llegan a conocer los primeros principios. Estos son las verdades inmediatamente evidentes a las que se asiente apenas oídas, como, por ejemplo, el todo es mayor que la parte, y dos contrarios no pueden pertenecer simultáneamente a una misma cosa. Estos principios no pueden proceder de la experiencia sensible, que no puede ser la base de ningún juicio necesario, pues no excluye el juicio contrario del que sugiere. Por tanto, estos principios han de ser producidos por emanación divina, con la que el alma está unida, continua o intermitentemente. Una vez que, en virtud de tal emanación, el alma ha adquirido el conocimiento de los primeros principios, su intelecto está ya en acto, y su actividad puede enriquecer el patrimonio inteligible que le ha venido de arriba. En este momento empieza a intervenir la actividad discursiva del entendimiento, que procede por composición y división, es decir, por análisis y síntesis. Y esta actividad está dirigida por los primeros principios que el alma ya posee. El alma obtiene de la experiencia sensible otras formas inteligibles o conocimientos racionales por abstracción. La abstracción y el razonamiento discursivo, que compone y divide, son los dos medios fundamentales gracias a los cuales el alma humana adquiere y enriquece sus conocimientos racionales y constituyen el intelecto adquirido. Hay, además, un medio directo de adquisición, pero es excepcional y reservado a unos pocos. En algunos hombres, las vigilias prolongadas y cierta íntima unión con el entendimiento universal, es decir, el intelecto en acto de Dios, han dado a la razón cierta disposición gracias a la cual el alma racional de estos hombres, para conocer y aumentar la ciencia, no precisa de ningún razonamiento discursivo, de recurso alguno a la reflexión. Esta disposición se llama santidad, y el alma que la posee se denomina santificada. Pero esta gracia y honor solo se conceden a los profetas y a los apóstoles, en los cuales reside la salvación. Pero esto es, sin duda, una excepción. Para los demás hombres, la relación directa con la emanación o con el ser que la produce es limitada y discontinua, por impedirlo el cuerpo. De ello, Avicena deduce, platónicamente, una prueba de la inmortalidad del alma. Cuando el alma se separe del cuerpo, la continuidad que la une al ser, que la perfecciona y del que depende, no se suprimirá. La continua unión con la realidad, de donde obtiene su perfección y de la cual depende, salvará el alma de toda corrupción, hasta el punto de que no se destruye ni siquiera al alejarse o separarse de aquella realidad. Por consiguiente, el alma, después de la muerte, permanece siempre inmortal, dependiendo de aquella elevada sustancia que se llama entendimiento universal y que los doctos de las diversas religiones
denominan sabiduría de Dios. Avicena refiere así tanto la inmortalidad como la santidad y la sabiduría a la acción directa del entendimiento divino, es decir, del ser necesario. Pero como el ser necesario es también el bien, la felicidad consiste en la contemplación del ser necesario, esto es, en la ciencia de este ser como la de la filosofía. Por medio de la filosofía, el hombre tiende al bien supremo, que es también su origen, y al bien supremo tienden igualmente todas las cosas creadas, cada una de la manera o por el camino que le es propio. El amor de que habla Avicena en los tratados místicos es, pues, conforme a la concepción aristotélica, la tendencia de las cosas al bien, o sea, al fin supremo, tendencia que garantiza el orden y la perfección del todo. En el hombre, y sobre todo en el sabio, este amor es deseo de contemplación del ser necesario. Avicena insiste en subrayar la superioridad del sabio sobre los demás hombres. El sabio hace desinteresadamente, solo por acercarse a la verdad, lo que los demás hacen por una especie de intercambio comercial, renunciando a ciertos bienes en esta vida para tener la recompensa en la otra. De ahí que la vida mística coincida con el conocimiento filosófico, oponiéndose ambos a las formas populares del culto religioso, que sin embargo, según Avicena, es deber del sabio no despreciar. 237. Algazel. Frente al espíritu filosófico de Avicena está el espíritu religioso de Algazel, el más célebre teólogo musulmán. Algazel nació en Tus, del Jorasán, en 1059. Enseñó primero en la Universidad de Bagdad, luego en Damasco, Jerusalén y Alejandría. Más tarde se retiró a su ciudad natal y se dio a la vida contemplativa de los sufíes, místicos, escribiendo gran número de obras con el fin de demostrar la superioridad del Islam sobre todas las otras religiones e incluso sobre la filosofía. El más célebre de estos escritos teológicos es el llamado Restauración de las Ciencias Religiosas, obra de teología y moral dividida en 4 partes que tratan de las ceremonias religiosas, de las prescripciones acerca de las diferentes circunstancias de la vida, de los vicios y de las virtudes. Habiendo abandonado su refugio, Algazel volvió a dirigir la Universidad de Bagdad, pero en los últimos tiempos de su vida se retiró de nuevo a Tus, donde fundó un monasterio de sufíes y pasó el resto de sus días dedicado a la contemplación y las prácticas religiosas. Murió en 1111. A mediados del siglo XII, Domingo Gundisalvo tradujo 2 de sus obras, Las tendencias de los filósofos y La destrucción de los filósofos. En la primera, Algazel expone resumidamente los resultados alcanzados por la filosofía de su época, en especial por Al-Farabi y Avicena. Se limita a dar a conocer las doctrinas de estos filósofos sin pretender enjuiciarlos. En cambio, la segunda obra trata de oponer a los argumentos de los filósofos razones que demuestren su nulidad. Por tanto, el fin de esta obra es esencialmente negativo. Para la parte positiva se remite a su obra Restauración de las Ciencias Religiosas. Algazel, en su Destrucción de los Filósofos, solo se preocupa de Avicena. El porqué es obvio. La doctrina de Avicena es una filosofía de la necesidad. Dios es el ser necesario y también el mundo, como realidad en acto. Es necesario con relación a Dios. En cambio, Algazel se propone, continuando la tradición de los Mutakalimun, reafirmar enérgicamente la libertad de la acción divina, supuesto previo de cualquier actitud religiosa. Por consiguiente, su crítica debe tratar de destruir las razones de aquel orden necesario al que Avicena había reducido a Dios y al mundo. Y en efecto, Algazel combate, en primer lugar, el concepto de necesidad en el propio ser necesario, es decir, en Dios. Si, como supone Avicena, este ser fuese absoluta unidad, no podrían derivar de él las numerosas emanaciones y cosas creadas. Para Avicena, la causa primera produce todas las cosas, por medio del simple conocimiento que tiene de sí misma. Pero si al conocerse a sí misma conoce también las cosas creadas, ello indica que estas cosas están contenidas en ella y, por tanto,
que no es tan simple y necesaria como se dice. Además, ni siquiera la creación divina es necesaria. El mundo fue creado por una voluntad eterna que había decidido que existiera y a cuya existencia había señalado determinados límites en el tiempo. Según Avicena, esta traería consigo un cambio de la voluntad divina, cambio que no puede conciliarse con su eterna necesidad. Algazel no encuentra en este cambio base para ninguna objeción porque no ve en Dios el ser necesario. La crítica de Algazel a la necesidad de la esencia divina, a la necesidad y, por lo tanto, a la eternidad del mundo, culmina en la crítica del concepto mismo de necesidad, expresado por el principio causal. Causa y efecto son dos cosas perfectamente distintas una de otra, que no están ligadas en cuanto a su existencia. La relación entre el fuego y la combustión de cualquier cosa no viene determinada por la acción del fuego, sino por la acción directa de Dios. El fuego, que es algo inanimado, no explica ninguna acción. ¿Por qué? Pues habría que considerarlo activo. La única razón que tienen los filósofos para decirlo es la evidencia de que al acercarse el fuego empieza la combustión. Pero este testimonio únicamente indica que la combustión tiene lugar junto con el fuego, pero no a causa del fuego. Por lo tanto, no excluye que haya otra causa fuera de él. Esta causa externa, la única causa verdadera, es Dios. Pero la acción de Dios es libre y no está subordinada a ningún orden. Así queda a salvo la posibilidad del milagro. Algazel representa la reacción de la teología islámica contra la filosofía de la necesidad, propia de Al-Farabi y de Avicena. La parte positiva de la filosofía de Algazel es la mística. Atribuye el máximo valor a la práctica de la religión. Por tanto, sus obras fundamentales son las de contenido moral. Para él, la ciencia es el árbol, pero la práctica es el fruto. 238. Abenpase. Ibn Bacha, que los escolásticos latinos llamaron Abenpase, es el primer filósofo famoso de los musulmanes españoles. Nació en Zaragoza, a fines del siglo XI. En 1118 vivió en Sevilla, residió algún tiempo en Granada, luego se dirigió a África, gozando de gran predicamento en la corte de los almorávides. Murió aún joven en Fez en 1138. Algunos autores musulmanes relatan que fue envenenado por los médicos que lo envidiaban. Abenpase escribió muchas obras científicas y filosóficas. Averroes menciona una carta sobre la continuidad del intelecto con el hombre contenida en su De Anima y una carta de adiós, Epístola Expeditionis. Su obra principal es el régimen del solitario, hoy perdida, pero cuyo resumen nos ha conservado el filósofo hebreo del siglo XIV, Moshe de Narbona, en su comentario a la obra de Abenpase. En el régimen del solitario, Abenpase se proponía enseñar cómo el hombre puede llegar a identificarse con el intelecto en acto mediante un progresivo desarrollo de sus facultades. Considera al hombre aislado de la sociedad, es decir, libre de sus vicios, pero participando de sus virtudes. La meta del solitario es llegar a las formas inteligibles, o sea, a las verdades especulativas, y las acciones útiles para esta finalidad entran en el campo del intelecto. Este fin se consigue cuando el hombre llega a ser intelecto adquirido o emanado. Este intelecto consiste en la consideración de las formas inteligibles en sí mismas, es decir, separadas de la materia, a que están unidas en las cosas del mundo. El intelecto adquirido es el único que puede llegar a pensar por sí mismo, y de este modo llega a su fin más elevado, que es la unión con el intelecto en acto o intelecto separado divino. Abenpase ha convertido el problema aristotélico del intelecto en un camino para elevar y purificar al hombre, y lo ha transformado de un problema de especulación lógica y metafísica en un problema religioso.